¿Sabes qué es lo más extraño de vivir sin amigos? No es la soledad en sí misma. No es comer solo en restaurantes o pasar los fines de semana sin planes sociales. No es siquiera esa sensación ocasional de aislamiento cuando ves grupos de personas riendo juntas y tú vas caminando solo. Lo más extraño es cómo el mundo te mira cuando descubren que no tienes amigos. Esa mirada de lástima mezclada con curiosidad, como si fueras un espécimen biológico fascinante pero ligeramente defectuoso. Como si hubiera algo fundamentalmente roto en ti que necesita ser explicado, diagnosticado, arreglado. Y lo curioso es que tal vez tienen razón, o tal vez están completamente equivocados. Tal vez no tener amigos es el síntoma más obvio de que algo no está funcionando en tu vida, o tal vez es simplemente una elección que hiciste hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas cuándo o por qué la tomaste. Pero déjame preguntarte algo que probablemente nadie te ha preguntado con verdadera curiosidad y sin juicio. ¿Realmente no tienes amigos? ¿O simplemente decidiste en algún momento que el precio de tener amigos era demasiado alto para lo que ofrecían a cambio? Porque ahí está la cosa que Alfred Adler entendía mejor que casi cualquier psicólogo antes o después de él. Él sabía que cuando una persona no tiene amigos, rara vez es por accidente. Rara vez es porque el universo conspiró contra ellos. Casi siempre es porque en algún punto de su desarrollo, esa persona tomó una decisión fundamental sobre cómo iba a navegar el mundo social, y esa decisión fue retirarse por completo. Y esa decisión, aunque pueda parecer autodestructiva desde afuera, tuvo perfecto sentido desde adentro. Tuvo una lógica impecable basada en las experiencias únicas de esa persona, en las lecciones que aprendió sobre las relaciones humanas, en las conclusiones que sacó sobre qué es seguro y qué es peligroso en el territorio minado de la conexión humana. Adler lo llamaba lógica privada, y es uno de los conceptos más brillantes y menos comprendidos de toda la psicología. Básicamente decía que cada persona desarrolla su propio sistema de creencias sobre cómo funciona el mundo, sobre qué significa ser humano, sobre cómo conseguir lo que necesitas y evitar lo que temes. Y este sistema, esta lógica privada, no tiene que tener sentido para nadie más. No tiene que ser universalmente válida. Solo tiene que ser consistente con tus experiencias, con tu historia, con las lecciones que la vida te enseñó cuando eras demasiado joven para cuestionar si esas lecciones eran completas o precisas. Entonces imagina esto. Imagina un niño, llamémosle Marco, que a los 8 años invita a su mejor amigo a su cumpleaños. Está emocionado, lleva semanas planeando todo, hablando sin parar sobre los juegos que van a jugar, la torta que su mamá va a hacer, lo increíble que va a ser. Y el día llega, y su mejor amigo no aparece. Sin llamada. Sin explicación. Simplemente no llega. Y Marco se queda ahí, mirando la puerta, esperando, mientras los adultos a su alrededor intercambian miradas incómodas y tratan de animarlo. Ahora, para un adulto mirando desde afuera, esto es triste pero no devastador. Tal vez el otro niño se enfermó. Tal vez hubo un malentendido. Tal vez sus padres olvidaron confirmar. Son cosas que pasan. Pero para Marco, a sus 8 años, sin la perspectiva que da la experiencia, sin la capacidad de racionalizar o contextualizar, esto es una revelación existencial. Su cerebro está procesando esta experiencia y sacando conclusiones fundamentales sobre cómo funciona el mundo. Y la conclusión que saca, la lección que graba profundamente en su sistema operativo psicológico, es algo como esto: las personas en las que confías te van a decepcionar. Cuando esperas algo de alguien, te van a fallar. Necesitar a otros te hace vulnerable al dolor. La solución lógica es no necesitar a nadie. Y esa conclusión, esa lógica privada, se convierte en la base sobre la cual Marco construye toda su vida social de ahí en adelante. No es que conscientemente decida no tener amigos nunca más. Es más sutil que eso. Es que empieza a protegerse. Empieza a no invertir tanto emocionalmente. Empieza a mantener a las personas a cierta distancia. Empieza a desarrollar lo que Adler llamaría un estilo de vida defensivo, donde el objetivo principal no es conectar con otros, sino evitar ser lastimado por otros. Y funciona. Esa es la parte crucial. Funciona. Marco crece y nunca experimenta de nuevo ese nivel de decepción aguda porque nunca vuelve a ponerse en una posición tan vulnerable. Nunca vuelve a esperar tanto de alguien. Nunca vuelve a dejar que alguien sea tan importante que su ausencia pueda arruinar su día. Se vuelve autosuficiente, independiente, emocionalmente contenido. Y desde su perspectiva interna, esto no es un problema, esto es sabiduría. Esto es haber aprendido cómo funciona realmente el mundo.
Pero aquí está lo que Adler señalaría inmediatamente. Marco no aprendió cómo funciona el mundo. Marco aprendió cómo funcionó el mundo en una situación específica cuando tenía 8 años. Y luego generalizó esa lección única a todas las situaciones futuras, a todas las personas futuras, a todas las posibilidades futuras de conexión. Tomó una muestra de datos de uno y construyó una teoría universal sobre las relaciones humanas. Y ahora, 20 años después, Marco tiene 30 años y no tiene amigos. Y si le preguntas por qué, te dirá algo que suena perfectamente razonable. Te dirá que es selectivo, que valora su independencia, que ha tenido malas experiencias con amistades en el pasado, que prefiere estar solo que mal acompañado. Y todo eso es técnicamente verdad, pero no es la verdad completa. La verdad completa es que Marco sigue operando desde la lógica de un niño de 8 años que decidió que confiar en otros es demasiado arriesgado. Y esa lógica, aunque lo ha protegido del dolor de la decepción, también lo ha privado de algo esencial para el florecimiento humano. Porque aquí está lo que Adler entendía profundamente y que revolucionó completamente la forma en que pensamos sobre la psicología humana. Él decía que los seres humanos no somos criaturas aisladas. No somos mónadas independientes que pueden prosperar en completa autonomía. Somos fundamentalmente sociales. Nuestra psicología está diseñada para la conexión. Nuestro bienestar está inextricablemente vinculado a nuestra capacidad de pertenecer, de contribuir, de importar en la vida de otros y permitir que otros importen en nuestras vidas. Él lo llamaba Gemeinschaftsgefühl, sentimiento de comunidad, y lo consideraba el indicador más fundamental de salud psicológica. Decía que una persona que está funcionando de manera saludable inevitablemente siente conexión con la comunidad humana más amplia. Siente que es parte de algo más grande que sí misma. Siente responsabilidad hacia otros. Contribuye al bienestar común. Y una persona que carece completamente de esto, que vive en un aislamiento total, que no tiene conexiones significativas, está fundamentalmente desconectada de lo que significa ser humano. Ahora, esto no significa que todos necesitamos tener 20 amigos íntimos. No significa que los introvertidos necesitan convertirse en extrovertidos. No significa que tienes que estar constantemente socializando para ser psicológicamente saludable. Lo que significa es que necesitas algún nivel de conexión genuina, alguna forma de pertenecer, alguna manera de sentir que no estás completamente solo en el universo, que tu existencia importa para alguien además de ti mismo. Y si no tienes eso, si has pasado años sin una sola amistad genuina, sin una persona que realmente te conozca, sin alguien cuya vida sería diferente si tú no estuvieras en ella, entonces, según Adler, hay algo fundamentalmente desequilibrado en tu sistema psicológico. No porque seas una mala persona, no porque seas defectuoso, sino porque estás viviendo de una manera que contradice tu naturaleza fundamental como ser humano social. Y aquí viene la parte incómoda que la mayoría de las personas sin amigos realmente no quieren escuchar. Adler diría que tu falta de amigos no es algo que te está sucediendo, es algo que estás haciendo. Es una estrategia activa, aunque inconsciente, que estás empleando para evitar algo que te asusta más que la soledad misma. Tal vez es el miedo al rechazo. Tal vez es el miedo a la vulnerabilidad. Tal vez es el miedo a ser conocido realmente y descubrir que cuando alguien te ve completamente, no te encuentran lo suficientemente interesante o valioso. Tal vez es el miedo a la decepción, a invertir emocionalmente en alguien solo para que te fallen eventualmente. Tal vez es el miedo a la responsabilidad que viene con las amistades, la obligación de estar ahí para alguien más, de considerar las necesidades de otra persona, de no poder ser completamente egoísta con tu tiempo y energía. Sea cual sea el miedo específico, la soledad es tu solución. Es tu forma de mantener ese miedo a raya. Y funciona perfectamente en ese sentido limitado. Mientras no tengas amigos, nunca serás rechazado por un amigo. Nunca serás traicionado por un amigo. Nunca serás decepcionado por un amigo. Nunca tendrás que ser vulnerable con un amigo. Es la protección perfecta. Excepto que también es una prisión perfecta. Porque al protegerte del dolor potencial de las amistades, también te has privado de todo lo bueno que las amistades ofrecen. La alegría de ser visto y aceptado. La satisfacción de importar en la vida de alguien. La riqueza de tener perspectivas diferentes que desafían y expanden tu forma de pensar. El apoyo en momentos difíciles. La celebración en momentos alegres. La simple comodidad de no estar completamente solo en el viaje de la vida. Y ahora quiero hacerte una pregunta.
y necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo, porque nadie más va a escuchar tu respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te llamó solo para ver cómo estabas? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se acordó de algo importante en tu vida sin que tuvieras que recordárselo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te invitó a algo, genuinamente queriendo tu compañía, no por obligación o cortesía? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación que fuera más profunda que intercambios superficiales sobre el clima o el trabajo? Y si estás luchando para recordar, si han pasado meses o años desde cualquiera de estas experiencias, déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho directamente. Eso no es normal. No es saludable. No es sostenible. Y definitivamente no es la vida plena que mereces vivir. Pero aquí está la cosa, y esto es crucial. No te estoy diciendo esto para hacerte sentir mal. No te estoy juzgando. No estoy sugiriendo que eres inferior o defectuoso. Lo que estoy diciendo es que estás atrapado en un patrón que tiene sentido dado tu historia, pero que ya no te sirve. Y reconocer eso no es un fracaso, es el primer paso hacia la libertad. Es el comienzo de poder elegir algo diferente. Así que quiero pedirte algo. Si lo que estoy diciendo resuena contigo, si sientes ese nudo en el estómago que indica que estoy tocando algo verdadero aunque incómodo, baja los comentarios ahora mismo y escribe esto: estoy listo para intentar de nuevo. Solo esas 5 palabras. Estoy listo para intentar de nuevo. Porque cuando escribes eso, cuando lo pones ahí afuera aunque sea solo en un comentario anónimo de YouTube, estás haciendo algo poderoso. Estás admitiendo que la forma en que has estado viviendo no es realmente la forma en que quieres seguir viviendo. Estás reconociendo que tal vez todas tus racionalizaciones sobre preferir estar solo eran solo eso, racionalizaciones. Estás abriendo, aunque sea una grieta diminuta, la posibilidad de que las cosas puedan ser diferentes. Y piensa en esto. Alguien más, alguien que está exactamente donde tú estás ahora mismo, va a leer tu comentario mañana o la próxima semana. Y van a ver esas palabras: estoy listo para intentar de nuevo, y algo va a cambiar en ellos. Van a darse cuenta de que no están solos en esto. Que hay otras personas que también han estado aisladas, que también construyeron muros, que también se convencieron de que no necesitaban a nadie. Y que algunas de esas personas están encontrando el coraje para cambiar. Tu comentario puede ser ese catalizador para alguien que necesita desesperadamente saber que el cambio es posible. Así que escribe en los comentarios: estoy listo para intentar de nuevo. Y si quieres compartir más, si sientes la necesidad de contar tu historia sobre cómo terminaste sin amigos, este es tu espacio seguro. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí todos entendemos. Ahora, profundicemos en algo que Adler observaba constantemente en personas sin amigos, y que probablemente vas a reconocer en ti mismo si eres honesto. Él notaba que estas personas a menudo desarrollaban lo que llamaba un complejo de superioridad como forma de compensar lo que en el fondo sentían como inferioridad. En términos simples, se convencían a sí mismos de que no tenían amigos no porque hubiera algo mal con ellos, sino porque ellos eran demasiado para todos los demás. Demasiado inteligentes para las conversaciones superficiales que la mayoría de la gente tiene. Demasiado auténticos para tolerar la falsedad de las interacciones sociales típicas. Demasiado profundos para relacionarse con personas que solo se preocupan por trivialidades. Demasiado evolucionados para necesitar la validación que otros buscan desesperadamente en sus círculos sociales. Y aquí está lo fascinante de este mecanismo. A veces tiene un grano de verdad. A veces las personas sin amigos son genuinamente más introspectivas, más intelectuales, más selectivas sobre con quién pasan su tiempo. El problema no es que estas cualidades sean falsas. El problema es que se están usando como justificación para evitar algo más profundo. Se están usando para convertir el miedo en orgullo, para transformar la incapacidad en elección, para reempaquetar el aislamiento como iluminación. Es como si dijeras: no es que no pueda hacer amigos, es que soy demasiado especial para las amistades ordinarias que están disponibles para mí. Y esa narrativa te protege de tener que admitir algo mucho más vulnerable: que tienes miedo, que has sido lastimado, que no sabes cómo conectar sin perder partes de ti mismo, que la vulnerabilidad que requieren las amistades genuinas te aterra. Déjame darte un ejemplo específico de cómo esto se manifiesta en la vida real. Conocí una vez a una mujer, la llamaremos Ana, que no había tenido una amistad cercana en más de 10 años. Y si le preguntaba sobre esto, tenía una explicación muy elaborada y muy convincente. Te decía que había crecido más allá de la necesidad de amistades superficiales.
que valoraba las conversaciones profundas sobre filosofía, espiritualidad, psicología, y que simplemente no podía encontrar personas en su ciudad que operaran a ese nivel. Que la mayoría de la gente estaba atrapada en el materialismo, en la superficialidad, en la inconsciencia. Y que ella, habiendo hecho tanto trabajo interno, habiendo despertado a ciertas verdades sobre la existencia, simplemente no podía relacionarse con personas que aún estaban dormidas. Y todo esto sonaba increíblemente sofisticado. Sonaba como alguien que había alcanzado un nivel de conciencia que la separaba de la masa. Sonaba como sabiduría espiritual avanzada. Pero cuando empezabas a profundizar, cuando realmente escuchabas lo que estaba diciendo, emergía una historia completamente diferente. Emergía la historia de una mujer que había sido profundamente traicionada por su mejor amiga de la universidad. Una amiga en la que había confiado completamente, con quien había compartido sus secretos más profundos, sus inseguridades, sus sueños. Y esa amiga, cuando Ana estaba pasando por el momento más difícil de su vida, simplemente desapareció. No solo se alejó gradualmente. Desapareció. Dejó de responder mensajes. Evitaba los encuentros. Y cuando Ana finalmente la confrontó, la amiga básicamente le dijo que sus problemas eran demasiado pesados, demasiado dramáticos, demasiado demandantes. Y esa experiencia, ese momento de abandono total cuando más necesitaba apoyo, rompió algo fundamental en Ana. Rompió su capacidad de confiar. Rompió su voluntad de ser vulnerable. Rompió su creencia de que las personas estarían ahí para ti cuando realmente las necesitaras. Y en lugar de procesar ese dolor, en lugar de reconocer que había sido profundamente herida y que esa herida estaba afectando sus decisiones actuales, Ana hizo algo mucho más psicológicamente conveniente. Convirtió su miedo en filosofía. Transformó su incapacidad de confiar en una preferencia por la soledad consciente. Reempaquetó su trauma como evolución espiritual. Y se convenció tan completamente de esta nueva narrativa que cuando le señalabas las inconsistencias, cuando le preguntabas si tal vez su aislamiento tenía más que ver con miedo que con iluminación, se ofendía profundamente. Porque admitir eso significaría admitir que no era tan evolucionada como pensaba. Significaría admitir que estaba usando la espiritualidad como escape. Significaría enfrentar el dolor que había estado evitando durante una década. Y esto es exactamente lo que Adler estaría señalando. Estaría diciendo, mira, tus razones para no tener amigos suenan muy convincentes. Has construido una filosofía completa que justifica tu aislamiento. Pero esa filosofía es solo tu lógica privada. Es solo la historia que te cuentas para no tener que enfrentar el miedo real que está debajo. Y mientras sigas creyendo esa historia, mientras sigas pensando que no tienes amigos porque eres demasiado evolucionada para las masas dormidas, permanecerás atrapada. Permanecerás aislada. Permanecerás sola. No porque seas superior, sino porque tienes miedo. Y aquí está la verdad brutal que Ana eventualmente tuvo que enfrentar, y que tú también tendrás que enfrentar si realmente quieres cambiar este patrón. La verdad es que no eres demasiado especial para las amistades. No eres demasiado profundo, demasiado inteligente, demasiado evolucionado. Eres solo humano. Humano con heridas. Humano con miedos. Humano con estrategias de protección que alguna vez tuvieron sentido pero que ahora te están limitando. Y reconocer eso no te hace menos especial. Te hace más real. Te hace más honesto. Te hace más capaz de cambiar. Porque no puedes cambiar algo que no reconoces. No puedes sanar una herida que niegas tener. No puedes desarrollar una nueva estrategia mientras estés convencido de que tu estrategia actual es perfecta. Ahora, hablemos de algo que Adler consideraba absolutamente crucial y que la mayoría de las personas sin amigos evitan confrontar completamente. Hablemos del propósito que está cumpliendo tu soledad. Porque aquí está algo que Adler entendía que la mayoría de los psicólogos de su época ignoraban. Él decía que todo comportamiento humano tiene un propósito. Todo patrón tiene una función. Y si quieres entender realmente por qué alguien hace lo que hace, no puedes solo mirar hacia atrás a las causas, tienes que mirar hacia adelante a los objetivos. Tienes que preguntarte, ¿qué está logrando esta persona al comportarse de esta manera? ¿Qué está evitando? ¿Qué está consiguiendo? Él lo llamaba teleología, y era fundamentalmente diferente de la forma en que Freud y otros pensaban sobre el comportamiento humano. Freud miraba hacia atrás. Decía, este comportamiento existe porque algo en tu pasado lo causó. Adler miraba hacia adelante. Decía,
Este comportamiento existe porque está cumpliendo un propósito en tu presente. Entonces apliquemos esto a tu situación. Si no tienes amigos, la pregunta adleriana no es, ¿qué en tu pasado causó esto? La pregunta adleriana es, ¿qué propósito está cumpliendo esto ahora? ¿Qué estás consiguiendo al no tener amigos? ¿Qué estás evitando? Y si realmente te haces esta pregunta con honestidad brutal, empiezas a ver cosas fascinantes. Tal vez estás evitando la responsabilidad que viene con las amistades. La obligación de estar ahí para alguien más. La necesidad de considerar las necesidades de otra persona, además de las tuyas. La demanda de tu tiempo y energía emocional. Tal vez estás evitando la vulnerabilidad. El riesgo de ser conocido realmente y ser rechazado por quien realmente eres en lugar de por alguna versión performativa de ti mismo. El miedo de que si alguien te ve completamente, van a descubrir que no eres tan interesante o valioso como aparenta ser. Tal vez estás evitando el conflicto. La fricción inevitable que sucede cuando dos personas con necesidades y perspectivas diferentes intentan coexistir. La incomodidad de los desacuerdos. La dificultad de las conversaciones difíciles. La posibilidad de lastimar a alguien o ser lastimado. Tal vez estás evitando la comparación. Mientras estés solo, puedes mantener cualquier narrativa que quieras sobre ti mismo. Pero cuando tienes amigos, cuando ves cómo otras personas viven, cómo manejan los desafíos, cómo se relacionan con el mundo, empiezas a ver tus propias limitaciones. Y eso puede ser incómodo. Tal vez estás evitando la dependencia. El miedo de necesitar a alguien. El terror de importarte tanto a ti mismo que su ausencia o rechazo podría genuinamente herirte. La vulnerabilidad de admitir que no eres completamente autosuficiente. O tal vez, y esto es lo que Adler veía más frecuentemente, estás evitando la tarea de la vida misma. Estás evitando participar plenamente en la existencia humana porque participar plenamente significa arriesgarte, significa fallar, significa ser imperfecto públicamente. Y mientras estés solo, mientras no tengas amigos que te conozcan, puedes mantener la ilusión de que si quisieras, podrías ser exitoso, popular, amado. Pero nunca tienes que poner esa ilusión a prueba. Nunca tienes que arriesgarte a descubrir que tal vez no eres todo lo que te has convencido que eres. Y aquí está lo fascinante. Una vez que puedes ver el propósito que tu soledad está cumpliendo, una vez que puedes reconocer que estás evitando, de repente tienes una elección real. Ya no es, no tengo amigos porque así soy. Se convierte en, estoy eligiendo no tener amigos porque eso me permite evitar estas cosas específicas que me asustan. Y esa es una posición completamente diferente. Esa es una posición desde la cual puedes cambiar. Porque ya no eres víctima de tus circunstancias o de tu personalidad o de tu pasado. Eres un agente activo que está haciendo una elección. Y si estás haciendo una elección, puedes hacer una elección diferente. Pero aquí está la parte difícil. Cambiar esa elección significa enfrentar exactamente las cosas que has estado evitando. Significa aceptar la responsabilidad que viene con las relaciones. Significa arriesgarte a la vulnerabilidad. Significa tolerar el conflicto y la incomodidad. Significa permitir que otros te vean realmente. Significa admitir que necesitas a alguien. Significa participar plenamente en la vida incluso cuando eso signifique fallar públicamente o ser imperfecto de formas visibles. Y eso da miedo. Genuinamente da miedo. No estoy minimizando eso. Pero aquí está lo que Adler diría. Dice que ese miedo, esa incomodidad, es el precio de la entrada para una vida plena. No puedes tener conexión significativa sin vulnerabilidad. No puedes tener relaciones profundas sin riesgo. No puedes pertenecer sin abrirte a la posibilidad de ser herido. Y la pregunta no es cómo evitar ese riesgo. La pregunta es, ¿vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena arriesgarte a ser lastimado por la posibilidad de experimentar conexión genuina? ¿Vale la pena arriesgarte al rechazo por la posibilidad de ser visto y aceptado por quien realmente eres? ¿Vale la pena rendirte a la ilusión de autosuficiencia total por la realidad de pertenecer a algo más grande que tú mismo? Y Adler diría, sin duda alguna, que sí vale la pena. Diría que los seres humanos que intentan vivir sin conexión social significativa están fundamentalmente mutilándose psicológicamente. Están cortando una parte esencial de lo que significa ser humano. Y ninguna cantidad de racionalización, ninguna filosofía sofisticada sobre la superioridad de la soledad, ninguna narrativa sobre ser demasiado especial para las amistades ordinarias, cambia esa realidad fundamental.
Necesitas conexión. La necesitas tan ciertamente como necesitas comida o agua o aire. Puedes negarlo. Puedes minimizarlo. Puedes construir toda una identidad alrededor de no necesitarla. Pero eso no cambia el hecho de que sin ella, algo fundamental en ti se está marchitando. Y lo peor es que cuanto más tiempo pasas sin conexión, más fácil se vuelve convencerte de que no la necesitas. Es como alguien que ha estado ayunando durante tanto tiempo que dejó de sentir hambre. El hecho de que ya no sientes el anhelo activamente no significa que no estés desnutrido. Solo significa que te has acostumbrado tanto a la privación que se ha vuelto tu normal. Pero tu cuerpo, o en este caso tu psique, sigue sufriendo las consecuencias. Sigue marchitándose. Sigue atrofiándose. Y eventualmente, si continúas por este camino lo suficiente, puede llegar un punto donde ya ni siquiera recuerdas lo que se siente estar verdaderamente conectado con otro ser humano. Donde la idea de amistad íntima se vuelve tan extraña, tan ajena a tu experiencia, que ni siquiera puedes imaginar cómo sería. Y ese es un lugar peligroso. Ese es un lugar de donde es muy difícil regresar. Entonces déjame preguntarte algo directamente. ¿Estás ahí todavía? ¿Todavía puedes recordar cómo se sentía tener un amigo? ¿Todavía puedes imaginar qué se sentiría compartir algo importante con alguien que genuinamente se preocupa? ¿Todavía puedes concebir una vida donde no estuvieras completamente solo navegando cada desafío, cada alegría, cada momento ordinario? Si puedes, si todavía hay una parte de ti que recuerda o anhela eso, entonces aún no es demasiado tarde. Todavía puedes cambiar este patrón. Todavía puedes elegir algo diferente. Pero tienes que actuar ahora, no eventualmente, no cuando te sientas listo, no cuando encuentres a las personas perfectas o las circunstancias perfectas. Ahora. Porque cada día que esperas, cada mes que pasa, cada año que continúas en este patrón, hace que sea un poco más difícil cambiar. No imposible, nunca imposible, pero definitivamente más difícil. Y ahora llegamos a la parte de esta reflexión donde tengo que decirte algo que tal vez nadie más te dirá porque es demasiado directo, demasiado confrontativo. Pero necesitas escucharlo. Si no tienes amigos y has estado así durante años, no es porque el universo conspire contra ti. No es porque no has encontrado a las personas correctas. No es porque vives en el lugar equivocado o trabajas en el campo equivocado o tienes los hobbies equivocados. Es porque, a un nivel fundamental, has decidido que el costo de tener amigos es mayor que los beneficios. Y esa decisión puede haber sido inconsciente. Puede haber sido tomada hace décadas cuando eras un niño sin las herramientas para tomar decisiones informadas. Puede estar tan enterrada en tu psique que ni siquiera te das cuenta de que es una decisión y no simplemente tu naturaleza. Pero sigue siendo una decisión. Sigue siendo algo que estás haciendo activamente, incluso si se siente como algo que te está sucediendo pasivamente. Y lo más importante, si fue una decisión que tomaste una vez, es una decisión que puedes cambiar. Pero cambiarla requiere algo radical. Requiere que sueltes completamente la historia que has estado contando sobre por qué no tienes amigos. Requiere que admitas que tal vez todas tus explicaciones sofisticadas eran solo racionalizaciones. Requiere que reconozcas que el problema no está ahí afuera con todas esas personas superficiales o poco confiables. El problema está aquí adentro, con los muros que has construido, con los miedos que no has enfrentado, con las estrategias de protección que se han vuelto más importantes para ti que la conexión que dicen estar protegiendo. Y sé que eso es duro de escuchar. Sé que probablemente estás sintiendo resistencia ahora mismo. Probablemente estás pensando, pero es que tú no entiendes mi situación. Tú no sabes por lo que he pasado. Tú no conoces a las personas.